Buen día. El presente video es para exponer sobre el tema de la prenda. Esto refiere a la materia de contrato en la Universidad Central de Venezuela. El presente grupo está conformado por mi compañero Jesús Delgado y mi persona Jaime Grela. Ok, iniciemos con lo que es la definición o concepto de la prenda. Es un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la cual, por supuesto, deberá ser restituida al momento de quedar extinguida la obligación. Entonces, teniendo en cuenta que la prenda es esta cosa mueble que se da al acreedor en seguridad del crédito, es de allí de donde presuntamente se deriva la expresión que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Pero esto es cuando la prenda está afectada al pago de las obligaciones. Bien, pasemos a las características. En cuanto a las características de la prenda, tenemos como las principales, que es unilateral, ya que solo hacen hacer obligaciones a cargo del acreedor, quien deberá restituir la cosa una vez extinguida la obligación. Tenemos que es un contrato real, ya que solo se perfecciona por la entrega o tradición de la cosa, y es la manera en que se hace efectiva de parte del acreedor en la práctica, en la realidad. Es un contrato de garantía, ya que su finalidad es la de asegurar el crédito del acreedor sin conferir a nadie el derecho de uso, goce o disposición de la cosa. Pero derivado de esto, nace en cabeza del acreedor un derecho real sobre la cosa que se da en prenda. Tenemos que, aparte, es un contrato accesorio, por lo que debemos presumir que existe una obligación principal válida y existencial, por supuesto, y que si esta obligación principal es nula, por supuesto que el contrato de prenda también sería nulo. Y por último, que tenemos que no es un contrato traslativo de la propiedad, ya que la propiedad permanece en quien constituye la prenda, que sería en el deudor, pero en el acreedor nace un derecho real sobre la cosa dada en prenda. Pasamos al punto de los elementos de existencia comunes a los contratos en la prenda de derecho común. Entre estos tenemos evidentemente el consentimiento, aunque destacar que siendo la prenda un contrato real, no se perfecciona por el simple consentimiento, sino que se perfecciona por la entrega o tradición de la cosa. Luego tenemos la capacidad y poder, ya que dar en prenda constituye un acto de disposición, mientras que recibir solo constituye un acto que solo excede la simple administración. En tercer lugar tenemos el objeto y la causa, ya que aparte del derecho común, la prenda debe reunir ciertos requisitos. Entre estos tenemos que solo puede ser constituida sobre bienes muebles que estén en el comercio y que sean susceptibles de ejecución forzosa. Aparte de esto, solo puede constituirse sobre bienes susceptibles de ser poseídos, ya que se trata de cosas corporales que puedan ser individualizadas o incorporales susceptibles de representación jurídica que permita la toma de posesión de las mismas, como por ejemplo los bonos y las acciones. Por último, tenemos que los bienes grabados con prenda sin desplazamiento no pueden ser dados en prenda ordinaria, esto según la ley de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento de posesión. Para culminar, vamos a proceder con los elementos de validez de la prenda ordinaria que no son comunes a todos los contratos. Entre estos tenemos la legitimación para constituir prenda, que como la prenda tiene por efecto otorgar al acreedor un derecho por el que es necesario que sea constituida por el propietario o el titular del derecho dado en prenda. En segundo lugar, tenemos que la obligación tiene que ser una obligación principal, ya que la prenda es un contrato accesorio y presupone la existencia y validez de una obligación principal cuya suerte corre. Como vimos anteriormente, si la obligación principal es nula, evidentemente el contrato de prenda va a ser nulo. En tercer lugar, tenemos la tradición o entrega, que en esta, como la prenda es un contrato real, no se perfecciona sino con la entrega de la cosa, ya sea al acreedor o a un tercero, y esta debe ser efectiva en el sentido de que sea inequívoca frente a los terceros. Por último, tenemos que la redacción de escritos y formalidades exigidas para la prenda de crédito. Esto sigue en 2 puntos. La ley exige la redacción de un instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad de vida, especie y naturaleza de las cosas dadas en préstamo. Por otra parte, en caso de prenda de crédito, además del acta, se exige, salvo que se trate de documento a la orden o al portador,
que la prenda sea notificada al deudor so pena de ineficacia del privilegio. Buenas tardes, mi nombre es Yusla de Jesús Delgado y me corresponde a mí presentar los efectos del contrato de la prenda. Entre los principales efectos encontramos tanto los derechos como las obligaciones de las partes. En primer lugar, vamos a ver los derechos del acreedor prendario. El primer derecho que tiene el acreedor es el derecho de poseer. Este derecho está reconocido por la doctrina tradicional, pero está en discusión en cuanto a la doctrina moderna, ya que argumenta que el acreedor prendario no sería un verdadero poseedor civil, ya que la teoría subjetiva, por tanto, no le reconoce al acreedor, no tendría el ánimo de poseer la cosa. Igualmente, la teoría objetiva tampoco le reconocería ese derecho, por cuanto el propio título del contrato, en el título se le reconoce el derecho de propiedad es al constituyente de la prenda. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia sí le reconoce la protección interdictal al acreedor, como también el derecho a protegerse a la reivindicación por verus dominus. Igualmente, el acreedor no tendría la posibilidad de adquirir la posesión de la prenda por su capricho. La posesión del acreedor sería en este caso como un poseedor civil, no sobre la cosa, sino como un derecho real sobre cosa ajena. Es una posesión que está limitada y entonces sería un poseedor en su carácter de detentador sobre la cosa que ejerce sobre en nombre de cosas ajenas. El acreedor prendario, cuando ejerce su poder sobre la cosa, se comporta como un poseedor civil, no sobre la cosa, sino sobre un derecho real en cosa ajena. Esta posesión civil del acreedor la ejerce como detentador el poseedor, mientras ejerce el poder sobre la cosa, lo ejerce como detentador, que lo utiliza no en nombre propio, sino en nombre del acreedor prendario. Como un segundo derecho tenemos el derecho de retener la prenda. Este derecho de retener se basa en la misma celebración del contrato de la prenda, incluso si no se han cumplido los requisitos del 1839 y del 1840 del Código Civil. Este derecho de retención no presupone ningún incumplimiento por parte del acreedor y tampoco ningún incumplimiento en cuanto a la obligación principal. El artículo 1852 del Código Civil señala que esta retención la debe mantener el acreedor mientras no se haya pagado la totalidad de la obligación principal. Igualmente nos indica este artículo que si el mismo deudor contrae una nueva deuda con el acreedor, no pudiera exigir la prenda por la primera deuda, sino que debería cumplir ambas deudas para solicitar la retención o la restitución de la prenda. La doctrina también nos señala que mientras el acreedor esté en posesión de la prenda, no prescribe su crédito, por cuanto se reconoce que el constituyente de la prenda de manera implícita le reconoce que el acreedor interrumpe temporalmente y en todo momento la prescripción extintiva del crédito. Como un tercer derecho del acreedor tenemos el derecho de privilegio o el ius prelationis, el cual está establecido en el artículo 1838 del Código Civil, el cual establece que la prenda
le confiere al acreedor un derecho de hacerse pagar con privilegio. Este derecho lo puede ejercer frente a terceros, pero los terceros pudieran tratar de ejecutar la prenda para poder satisfacer sus acreencias. Esta prelación se ejerce el privilegio en cuanto a los pagos del principal, los intereses y los gastos de la prenda. Un cuarto derecho del acreedor, tenemos el derecho de hacer vender la prenda judicialmente, el llamado ius distrahendi, el cual se establece en el artículo 1844, el cual crea una limitación del derecho del acreedor con una prohibición del pacto comisorio, el cual le prohíbe tanto apropiarse como a disponer de la prenda. Pero al vencerse el plazo, el acreedor puede ejercer su derecho de hacer vender la prenda judicialmente. Sin embargo, no está prohibida la venta que pueda hacer el deudor hacia el acreedor de esta prenda, como tampoco está prohibido en hacerle una dación de pago por la prenda. Entre los efectos de la prenda también podemos enumerar las obligaciones tanto del acreedor como del deudor prendario. Entre las obligaciones del acreedor tenemos principalmente la obligación de restituir, que se establece principalmente a través del artículo 1837 del Código Civil, el cual señala que una de las funciones del contrato de la prenda es que al pagarse la obligación, el acreedor debe restituir la prenda. Esta restitución puede ejercerla el deudor a través de una acción directa, la cual es derivada a través del mismo contrato de la prenda, pero también la puede ejercer a través de una acción de reivindicación si la prenda está constituida a través de una cosa. Como segunda obligación del acreedor tenemos la obligación de guardar y conservar, el cual se establece en el artículo 1845 del Código Civil, el cual señala que el acreedor es responsable por el deterioro de la prenda. El incumplimiento de esta obligación va a acarrear la responsabilidad por daños y perjuicios del acreedor. Igualmente el Código Civil le señala al acreedor la obligación de los gastos para la conservación de la prenda. Una tercera obligación del acreedor, tenemos la obligación de no usar la prenda. El artículo 1846 señala que el acreedor no tiene derecho a servirse de la prenda, pero se corresponde que pudiera ser lícito este uso si la prenda está constituida por una cosa fungible que no esté totalmente individualizada. El artículo 1846 nos señala que si esta prenda produce un interés, ese interés debe imputarse directamente a la obligación principal. Igualmente, si el acreedor abusare de la prenda, el deudor tiene el derecho de poder solicitar el secuestro de la prenda. Por otra parte, como obligaciones de las partes, nos encontramos con la obligación del constituyente de la prenda. Siendo el contrato de la prenda, como ya se dijo, un contrato unilateral, no corresponde ninguna obligación por parte del constituyente, pero pudieran generarse algunas obligaciones hacia el constituyente de la prenda, lo cual pudiéramos llamar que el contrato es sinalagmático imperfecto. Entre las obligaciones también podemos encontrar las obligaciones del constituyente de la prenda, el cual se establece en el artículo 1845 del Código Civil, el cual señala que el deudor debe reembolsar al acreedor los gastos necesarios que éste haya hecho para la conservación de la prenda.
Como derecho de las partes, en caso de deterioro o disminución del valor de la prenda, se encuentran establecidos en los artículos 1849 al 1851. El artículo 1849 le da el derecho al acreedor de solicitar la venta de la prenda en caso de que la disminución del valor ponga en riesgo la seguridad de la obligación principal. En tanto, el artículo 1850 le da el derecho al deudor para solicitar la venta de la prenda y restitución de otra garantía si se ocasiona una disminución del valor. Igualmente, el artículo 1851 del Código Civil le da el derecho al constituyente de la prenda de poder solicitar la venta de la cosa en caso de una oportunidad ventajosa de esa venta y el juez pueda decidir sobre el depósito del precio. En esta parte nos vamos a referir ahora sobre la extinción de la prenda. La extinción puede darse de dos maneras. La primera de ellas es la conocida por vía de consecuencia. La prenda se extinguirá por vía de consecuencia cada vez que se extinga la obligación principal. La otra vía para la extinción de la prenda es conocida a través por la vía principal, y la prenda se extingue por vía principal por las causas de extinción que indica el derecho común, pero presenta algunas particularidades. La primera de ellas es que si la nulidad del contrato de la prenda hace perder al constituyente de la prenda su beneficio del término, pero pudiera afectar también a la obligación principal si la prenda es una circunstancia esencial para las partes. También tenemos que si el acreedor devuelve voluntariamente la prenda al constituyente, los derechos del acreedor sobre la prenda se extinguen, pero no así la obligación principal. También tenemos que si hay una pérdida de la prenda, esta pérdida de la prenda hace perder los derechos al acreedor prendario. Si esta pérdida ha sido por causa del deudor, este asume la responsabilidad y también tendría una pérdida del beneficio del término. Si la pérdida fuera por causa del acreedor, este habría violado su obligación de la guarda y conservación de la prenda, lo cual le llevaría a responder por daños y perjuicios. Si esta pérdida fuera debido a un caso fortuito o fuerza mayor, no habría ninguna responsabilidad para las partes, pero si hubiera alguna de las causas estipuladas en el artículo 1865 del Código Civil, operaría una subrogación real.